Hola, soy Sara Lantarón y en este vídeo vamos a resolver el ejercicio que tenéis en pantalla. Os diría ahora que pausarais el vídeo y que leyerais atentamente el enunciado. Voy a pasar ahora a interpretar ese enunciado y ver las 4 tareas en las que voy a dividir el código que nos piden. En primer lugar, nos piden hacer el programa que empiece obteniendo un entero aleatorio. La primera tarea que vamos a marcar es obtener ese entero aleatorio mediante el uso de la función ranz. Debe ser un entero entre los valores 1 y 10. Vamos a llamar x a ese dato. A continuación, este programa nos indica como un juego de adivinar ese número x, que es un entero de 1 a 10, que ha elegido el propio ordenador. Así que lo que vamos a hacer es preguntar al usuario que nos dé un número de 1 a 10. En segundo lugar, la segunda tarea, tarea 2, es preguntar al usuario un número entre 1 y 10. Y además, si no coincide con el seleccionado, es decir, con X, se vuelve a hacer la pregunta las veces necesarias. Adicionalmente, vamos a contar la cantidad de intentos, cuántos intentos ha tenido hasta acertar. Esa sería nuestra tarea 3. Y como última tarea, sencilla, escribir en pantalla una frase del estilo que está aquí. Nos tiene que informar cuál era el número y en cuántos intentos lo ha adivinado. Vamos a la primera tarea, coger un número aleatorio entre 1 y 10. Ya sabemos que para sacar números aleatorios tenemos la posibilidad de usar la función ranz. Son números pseudo aleatorios porque se obtienen a través de una función que tiene dentro ranz, no es una lotería real, pero me permite dar esa sensación de aleatoriedad. Me va a sacar ranz un número en el intervalo abierto 0,1. Pero multiplicando y sumando algo a ranz podemos ampliar este intervalo a cualquier otro. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo multiplico por 10 el valor obtenido para ranz? Lo que haríamos es ampliar ese intervalo, ya que el valor posible de 0 a 1 lo estoy multiplicando por 10. Así que el valor resultante va a ser un número real entre 0 y 10. Y si sumamos algo a la expresión anterior, por ejemplo 1 más 10 por ranz. Estaríamos aumentando una unidad a los posibles resultados, es decir, el resultado sería un valor entre 1 y 11. Bien, de tal manera que si queremos sacar un resultado aleatorio usando ranz en un intervalo abierto AB, vamos a hacerlo por similitud con el caso del ejemplo 1,11. Tendríamos que poner la anchura del intervalo, igual que antes habíamos puesto 10, que era esa anchura, 11 menos 1, pues B menos A, multiplicado por ranz,
Ya el intervalo 0,1 lo hemos ampliado a la anchura que necesitamos y además hay que desplazarlo, como en el caso previo del 0,10 queríamos pasar al 1,11, es decir, que empiece en 1, que empiece en A, sería en el caso general. Así que aquí habría que sumar el valor de A. Bueno, pues esta sería una primera fórmula interesante, importante, ¿vale? La vamos a resaltar aquí, porque nos permite sacar un número real en el intervalo que queramos. Es un número real. En este ejercicio nos piden un número entero. Yo voy a trabajar con la función fix, aunque también se podría trabajar de manera un poco distinta con la función round, por ejemplo. Pues sabéis que la función fix nos quita los decimales. Si yo aplico fix a mi ejemplo de arriba, 1 más 10 por rounds, el valor que yo obtengo va a ser un valor quitando los decimales de los posibles entre 1 y casi 11. Fijaros que es un intervalo abierto. Por tanto, los valores que yo estoy sacando en esta expresión van desde 1 y pico a 10 con mucho. Si a ese 1 y pico le quito los decimales, se me queda en 1. O sea, todos los unos y picos se van a quedar en 1. Y el 10 y mucho, al quitarle los decimales, se va a quedar en 10. Los 2 y pico en 2, los 3 y pico en 3, de tal manera que con esto tenemos enteros entre 1 y 10. ¿De acuerdo? No entre 1 y 11. Si queremos sacar enteros, os pongo aquí la fórmula general, enteros en un intervalo, lo voy a poner en mayúscula AB, como me va a quitar los decimales, igual que de este 10 y pico me quitaba los decimales y se quedaba en el 10, tenemos que hacer fix sobre la obtención de un número real en el intervalo a b más 1. b más 1 sería el siguiente valor, pero no llego a alcanzarlo, me quedo en el punto 999, si lo queréis ver así. Por tanto, al hacer el fix, el entero se quedará en b. Bueno, pues, ¿cómo hacemos un real en el intervalo a b más 1? A más anchura del intervalo, b más 1 menos a, por rands. Esa sería la fórmula general para el caso de número entero, ¿vale? Número entero. Bueno, pues vamos a aplicar esto a nuestro programa en el que tenemos que hacer un entero en 1, 10. Sería fix 1 más 10. Aquí tengo el 1, aquí tengo el 10, más 1 menos 1, por rands, ¿vale? O sea que nos queda exactamente lo que habíamos puesto aquí en nuestro ejemplo. Y es lo que vamos a introducir ahora en MATLAB. Introducimos la orden a la que hemos llegado como primera sentencia del programa. Con ello en nuestra variable x tendremos un número entero entre 1 y 10, elegido por nuestro ordenador. No sabremos cuál es. Lo siguiente consiste en que el usuario lo adivine. Voy a quitar el punto y coma y darle a ejecutar para que veáis cómo va cogiendo valores aleatorios entre 1 y 10.
En la segunda tarea del programa tenemos que pedir al usuario un número entero de 1 a 10. El usuario debería adivinar el número previo que ha escogido la máquina. Entonces tendremos que hacer ahí una entrada de datos. Diríamos, dame un entero de 1 a 10 y vamos a llamar n a ese valor. Mientras no acierte, tenemos que seguir preguntando el dato. O sea, aquí tenemos que repetir la petición del dato si no ha acertado. ¿Vale? Entonces, de nuevo, tenemos que pedir el entero. Y guardarlo de nuevo en la misma variable n, ya que la anterior contenía un valor que no era un acierto. Y todo esto habrá que repetirlo. Habrá que hacer un proceso de repetición. No sabemos cuántas veces hay que hacerlo, sino sabemos que tenemos que hacerlo mientras se cumple una cosa. Así que aquí deberíamos meter un bucle while con una condición que sea cierta cuando nos interese que repita, es decir, cuando nos interese que vuelva a pedir el dato. ¿Cuándo nos interesa que se vuelva a pedir el dato? Cuando no acierte. Y si no acierta, n es distinto del valor x, que es el que ha elegido la máquina. Eso mismo lo incorporamos a nuestro programa, hacemos la petición del dato y mientras no acierte, volvemos a pedir el dato. Importante aquí que estáis volviendo a pedir, dejando al usuario que vuelva a meter una respuesta. No podríais hacer esto con un f'printf o un disp, porque ahí solo informaríais de una frase, pero no permitiríais meter de nuevo otro valor para intentar hacer una segunda prueba, tercera, cuarta, a ver si acierta. ¿Vale? O sea que es obligado poner ese input. Si ejecutamos este programa, va a funcionar la petición del dato hasta que acierte. Vamos a probarlo. Nos pide un número. Vamos a ir escribiendo. 5. No he acertado a la primera. Me meto en el bucle y me vuelve a preguntar y me deja escribir. Por ahí ponemos el input. Vamos a seguir poniendo valores. Y alguna vez acertaremos. He acertado, fijaros en qué cantidad de intentos. Y se supone que el número 8 entonces es el que había escogido la máquina, porque si no, no me hubieras dejado salir del bucle hasta que acierte. Entonces nos falta en este programa que nos dé la información de que hemos acertado y que el número era el 8 y que nos digan cuántos intentos lo hemos hecho. Vamos a introducir una variable para que cuente cada vez que me pregunta el dato. A esa variable la voy a llamar intentos. Y después de una primera petición del dato, habremos hecho un intento, por tanto, esa variable debería valer 1. Y después, cada vez que entro en el bucle y pido una nueva vez el dato, intentos deberá valer un valor más, una unidad más. Así que el nuevo valor de intentos tiene que ser igual al que tenía justo antes, más 1. Esto sería una variable contadora porque va incrementando en una unidad cada vez que ocurre una cosa, que en este caso es pedir el dato. Metemos la variable intentos igual a 1 y dentro del bucle, después de la petición del nuevo dato, intentos igual a intentos más 1. Y solo nos quedaría escribir en pantalla
el valor de intentos una vez finalizado el bucle e indicarle cuál es el resultado que ha acertado. Dicen en el enunciado que hagamos esta salida a pantalla de esta manera, con un texto de acompañamiento que os estoy señalando aquí en rojo, a las variables que tenemos que incluir. Entonces, el número que teníamos estaba guardado en X, que también va a ser el último valor que tiene n, por tanto cualquiera de los dos nos servirían para escribirlo aquí, y ahí meteríamos el contenido de la variable intentos. Estas dos variables guardan enteros, por tanto el formato adecuado para escribirlas sería %d. Aquí tenemos la estructura con f'f, con el texto de acompañamiento y los formatos donde queremos que se inserte en orden el valor de las variables listadas a la derecha. Con ello tendríamos el programa completo que vamos a ejecutar para probarlo. Introducimos el número para intentar adivinar. Bueno, de nuevo había elegido el 8 y nos ha dicho que lo hemos adivinado en 10 intentos, o sea, la última oportunidad.